Este video es únicamente informativo. Su propósito es contar un caso histórico real con respeto. No busca promover ni incentivar ninguna conducta dañina o peligrosa. La historia que estás por escuchar es considerada uno de los misterios más inquietantes de Europa. Un caso rural lleno de señales extrañas, silencios prolongados, sospechas que nadie supo leer a tiempo, y una familia que de un momento a otro desapareció de esta vida, dejando tras de sí una pregunta que casi 100 años después sigue sin respuesta clara. Esta es la historia de la familia Gruber y de la aislada granja de Hinterkaifeck, un lugar donde el tiempo parecía avanzar lento hasta que un día simplemente se detuvo. Todo comenzó en 1922, en un rincón apartado del sur de Alemania, rodeada de bosques espesorosos, campos largos y un camino de tierra que pocas personas transitaban. Se encontraba la granja de Hinterkaifeck. Era una propiedad amplia, dura de mantener y conocida por su soledad. Las noches eran tan silenciosas que cualquier paso fuera del lugar podía escucharse como si estuviera dentro del hogar. Allí vivía una familia que llevaba años intentando salir adelante a pesar de los tiempos complicados. Andreas Gruber y su esposa, Celia, una pareja de edad avanzada. Su hija, Victoria. Los dos hijos de ella, la pequeña Celia, y el bebé Joseph, además de la empleada doméstica. Al principio, parecía una familia común, trabajadora, reservada y acostumbrada a una vida tranquila en el campo. Pero quienes los conocían sabían que Hinterkaifeck tenía una atmósfera extraña, no por algo sobrenatural, sino por pequeños detalles que daban la sensación de que la granja guardaba secretos. Algunos vecinos comentaban que había tensiones dentro de la familia. Otros decían que Andreas era muy estricto, y otros simplemente notaban que la casa tenía una presencia fría, difícil de describir. Sea como sea, nada de eso se comparaba con lo que empezó a ocurrir días antes de que la familia dejara de ser vista. Todo comenzó cuando Andreas encontró algo que lo desconcertó profundamente. Huellas en la nieve. Estas huellas venían desde el bosque y llegaban directamente a la puerta trasera de la casa. Hasta ahí no parecía tan extraño, pero lo inquietante fue que no encontró huellas de regreso. Era como si alguien hubiera llegado hasta la puerta y luego hubiera desaparecido dentro del silencio. Andreas revisó la casa, el granero y los alrededores. No encontró a nadie, pero el hecho lo dejó intranquilo. Esa misma noche volvió a escuchar pasos, esta vez en el granero. Pasos lentos, firmes, como si alguien estuviera caminando a su propio ritmo entre las sombras. Cuando Andreas revisó con una linterna, la estructura estaba completamente vacía. Las herramientas en su sitio, los animales tranquilos y ningún rastro de presencia humana. Aún así, algo en su interior le decía que no estaba solo. En los días siguientes comenzaron a desaparecer objetos pequeños. Una llave importante se extravió sin explicación. Un diario apareció en la mesa de la cocina, un diario que nadie en la casa había comprado y que no pertenecía a ningún vecino. En el ático, por las noches, todos aseguraban escuchar ruidos suaves, como de pasos arrastrándose sobre las tablas. La familia llegó a pensar que quizá era un animal, pero los sonidos eran demasiado precisos, demasiado humanos. La antigua empleada doméstica había renunciado meses antes, diciendo que en esa casa pasaban cosas que no quería experimentar de nuevo. Pensaron que exageraba. Ahora empezaban a dudar. A pesar de todas esas señales, la familia continuó con su rutina, tal vez por miedo, tal vez por resignación, o tal vez porque en una granja aislada no había tantas opciones como mudarse de inmediato. No podían imaginar lo que vendría después. El día en que todo cambió, llegó acompañado de un clima extraño, nubes bajas, un viento suave pero constante, y un silencio más pesado de lo normal. Ese mismo día, una mujer llamada María llegó a la granja. Era la nueva empleada doméstica. Había aceptado el trabajo con entusiasmo, buscando estabilidad y un lugar tranquilo donde comenzar de nuevo. Lo que no sabía era que ese sería su primer y último día en Hinterkaifeck. Por la mañana, todo parecía normal. Los niños jugaban, los adultos trabajaban, las herramientas chocaban entre sí mientras la familia realizaba labores agrícolas. Incluso los animales parecían tranquilos. Pero conforme avanzó la tarde, algunos detalles comenzaron a tomar un tono inquietante.
La leña dejó de sonar, las voces desaparecieron, y aunque las gallinas seguían cacareando, no se escuchaba a nadie interactuar con ellas. Era como si el ambiente se hubiese congelado poco a poco. Esa noche, la granja cayó en un silencio absoluto. No hubo risas, no hubo conversaciones, no hubo señales de actividad humana. Solo el viento colándose entre las rendijas de las ventanas y el crujido ocasional del suelo de madera. Nadie en el pueblo lo supo de inmediato. Para los vecinos, Hinterkaifeck era un lugar solitario, y si pasaba un día sin ver a la familia, no era extraño. Pero pronto, algo empezó a llamar la atención. En la niña Mayo R. no fue a la escuela. Las cartas no fueron recogidas en el correo. El panadero notó que nadie abría la puerta cuando iba a entregar los productos. El cartero pensó que quizá estaban ocupados. Pero cuando los días pasaron y la rutina siguió sin señales de vida, la preocupación creció. Por la noche, algunos aseguraban ver luces encendiéndose por momentos, como si alguien estuviera dentro de la casa. Pero al acercarse, todo se volvía oscuro de nuevo. También escuchaban sonidos leves de animales en el establo, lo cual era normal. Pero lo extraño era que estaban alimentados, como si alguien hubiera estado cuidándolos después de que la familia dejó de ser vista. Con la inquietud creciendo, un grupo de vecinos decidió revisar la granja. Tocaron la puerta principal, golpearon las ventanas. Rodearon la propiedad. No respondía nadie. Parecía completamente abandonada y, al mismo tiempo, extrañamente cuidada. Las chimeneas mostraban restos de ceniza reciente. Los animales estaban tranquilos y alimentados, y en algunas habitaciones parecía haber señales de actividad reciente. Era como si alguien desconocido hubiera estado viviendo allí, utilizando las cosas de la familia, mientras el resto del mundo creía que la granja estaba vacía. Cuando uno de los vecinos entró al establo, encontró rastros que lo hicieron retroceder y llamar al resto. Poco después llegó la policía y comenzó a revisar cada rincón de la propiedad. En el establo, en la casa principal, en el granero y en las habitaciones, encontraron a los miembros de la familia y a la empleada, cada uno en distintos lugares, sin señales de vida. Habían sido descubiertos poco después, y la escena no tenía explicación clara. No hubo gritos escuchados por los vecinos, no hubo señales de huida, no hubo pistas de una lucha prolongada. Todo parecía haber ocurrido en silencio, en la oscuridad, y con una precisión que desconcertaría a los investigadores. La policía pensó primero en un conflicto familiar, pero pronto descartaron la idea. Luego consideraron la posibilidad de que un desconocido hubiera sorprendido a todos, uno por uno, aprovechando la soledad de la granja. Pero tampoco había señales que apuntaran claramente hacia un visitante ocasional. Una tercera teoría sugería que alguien pudo haber estado viviendo dentro de la granja sin que la familia lo supiera, tal vez escondido en el ático o en el establo. Aquellos ruidos que habían escuchado días antes cobraron un nuevo significado. Las huellas en la nieve, la llave perdida, el diario extraño, todo parecía encajar demasiado bien. Pero aún así, nada podía confirmarse. Lo más inquietante para la policía fue el hecho de que, después de que la familia desapareció de esta vida, alguien permaneció en la granja durante días. Encendió la chimenea, alimentó a los animales, cortó leña y mantuvo viva la rutina agrícola, como si tratara de que la granja siguiera funcionando con normalidad. Muchos creen que esta persona se quedó allí para no levantar sospechas, o quizá porque no tenía a dónde más ir. Otros piensan que lo hizo por costumbre o por una razón nunca revelada. Las investigaciones continuaron por meses y luego por años. Se interrogaron a antiguos trabajadores, vecinos, conocidos y personas que alguna vez habían tenido conflictos con los Gruber. Algunas teorías apuntaban a un visitante desconocido, otras a alguien cercano que conocía muy bien la granja, otras a un viajero que pasó por la zona y aprovechó la oportunidad. Hubo sospechosos, hubo rumores, hubo coincidencias extrañas, pero ninguna prueba definitiva. Con el tiempo, el caso se convirtió en un rompecabezas imposible. La policía reconstruyó los hechos decenas de veces. Trazó rutas, analizó herramientas, revisó huellas,
interrogó testigos y volvió a la granja una y otra vez. Pero no encontraron nada que respondiera a la pregunta principal. ¿Quién estuvo en Hinterkaifeck aquel día? ¿Y cómo logró atrapar a cada miembro de la familia sin que nadie escuchara nada? Décadas más tarde, personas interesadas en el caso volvieron a estudiar los documentos originales, fotografías antiguas, informes policiales y testimonios. Nuevas teorías surgieron con el paso del tiempo. Algunos hablaron de un visitante solitario, otros de alguien que conocía demasiado bien a la familia, otros incluso de alguien que podría haber estado viviendo en la granja sin ser visto. Pero ninguna conclusión era definitiva. Hoy, la historia de la familia Gruber sigue siendo una de las más inquietantes del mundo rural europeo. La antigua granja de Hinterkaifeck ya no existe. Fue demolida años después para evitar que se convirtiera en un lugar de curiosidad morbosa. En su lugar, solamente queda un espacio vacío y silencioso, rodeado por la naturaleza que lentamente borró las huellas del pasado. Pero aun si la estructura ya no está, el misterio permanece vivo. El caso nos recuerda lo vulnerables que pueden ser incluso quienes viven en lugares aparentemente tranquilos y aislados. Y también nos deja una reflexión inquietante a veces. Los sucesos más desconcertantes ocurren sin ruido, sin testigos y sin explicaciones. Hinterkaifeck, casi un siglo después, sigue siendo un recordatorio de que no todas las preguntas encuentran respuesta, por más que el tiempo avance. Gracias por acompañarme en esta narración. Si te gustó este video y quieres que sigamos investigando más historias misteriosas del pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo y me ayuda a seguir creando contenido para ti.